Arabia Saudí prometió construir la ciudad más avanzada del mundo. 170 kilómetros de largo, 500 metros de altura, 2 millones de personas, sin coches, sin calles, sin emisiones. La llamaron The Line y dijeron que cambiaría la historia. Invirtieron $500 mil millones, más que el PIB de muchos países. La vendieron al mundo como el futuro. Pero en enero de 2026, Arabia Saudí hizo algo que nadie esperaba. La cancelaron. Y en los próximos 10 minutos te voy a contar todo lo que no te han contado. El dinero que desapareció, las mentiras del proyecto y lo que Arabia Saudí está haciendo ahora mismo en ese desierto. Para entender lo que pasó, primero necesitas entender lo que prometieron. El año era 2021. El príncipe Mohammed bin Salman se pone delante de las cámaras del mundo y anuncia algo que literalmente dejó a todos boquiabiertos. Una ciudad lineal, un solo edificio de 170 kilómetros de largo, con paredes de espejo de 200 metros de ancho y 500 metros de altura, visible desde el espacio. Por dentro, barrios completos, playas artificiales, estadios, bosques, todo conectado por un tren de alta velocidad que cruzaría los 170 kilómetros en 20 minutos. Temperatura controlada en el interior, 0 coches, 0 contaminación. El plan era que en 2030 vivieran allí 1,5 millones de personas y en 2045 9 millones. Nadie había imaginado algo así en la historia de la arquitectura y Arabia Saudí lo presentó como real, no como un sueño, como un hecho. El presupuesto inicial era de $500 mil millones. Pero espera, lo que costaba realmente era aún más loco. Estimaciones independientes ponían el coste total en más de $1 billón. $1 billón con B. $1 billón americanos. Para que lo entiendas, eso es más dinero del que gastaron los Estados Unidos en toda la Segunda Guerra Mundial, ajustado a inflación. Arabia Saudí tenía ese dinero gracias al petróleo. El Fondo de Inversión Pública del país, el PIF, tenía $700 mil millones en activos y apostaron una parte brutal de ese dinero a The Line. En 2022 llegaron los trabajadores, decenas de miles, muchos venidos de países pobres con contratos que no entendían. Las condiciones eran duras, los pagos irregulares, pero la obra avanzaba, o eso parecía. El primer golpe llegó en 2024. Los planos originales decían que en 2030 vivirían allí 1,5 millones de personas. Arabia Saudí revisó esa cifra en silencio. La nueva estimación, 300,000 personas para 2030. Un 80% menos de lo prometido. Pero nadie lo anunció en conferencia de prensa. Nadie reconoció el fracaso. Simplemente cambiaron los documentos internos y siguieron adelante. Luego llegaron las filtraciones. Ex ejecutivos de NEOM empezaron a hablar con medios internacionales. Y lo que contaron era muy diferente a los renders brillantes que Arabia Saudí mostraba al mundo. Los problemas de ingeniería eran brutales. Construir un edificio de 170 kilómetros en medio del desierto, en terreno sísmico, con temperaturas de 50 grados, no era un problema de dinero, era un problema de física. Los ingenieros internos sabían que algunos de los objetivos eran técnicamente imposibles, pero nadie se atrevía a decírselo al príncipe. Si estás llegando hasta aquí, hazme un favor rápido. Dale like a este video. Me ayuda a seguir investigando este tipo de historias. Y suscríbete si no lo has hecho, que lo que viene ahora es lo más importante. Y entonces llegó enero de 2026. Arabia Saudí anunció oficialmente el desmantelamiento de NEOM, tal como lo conocíamos. The Line, el edificio de 170 kilómetros, quedaba paralizado. No pospuesto, no revisado, paralizado. Los inversores internacionales habían empezado a retirarse meses antes. Los fondos que habían prometido capital vieron los números reales y salieron corriendo. Pero aquí viene el dato que más me dejó boquiabierto. ¿Sabes qué van a hacer Arabia Saudí con todo ese terreno? Con esa infraestructura de cables, energía y conexiones que ya construyeron,
van a convertirlo en una granja de servidores, un centro de datos gigante en el desierto. La ciudad del futuro se convierte en el servidor del futuro. No exactamente lo que prometieron en 2021. Pero hay algo más profundo detrás de todo esto, y muy poca gente lo está contando. The Line nunca fue solo un proyecto de construcción. Era una estrategia política. Arabia Saudí depende del petróleo para el 70% de sus ingresos. Y en 2021, con la presión del mundo sobre los combustibles fósiles, Bin Salman necesitaba un mensaje. Somos el futuro, no somos el pasado. The Line era ese mensaje, perfectamente diseñado para las portadas del mundo, para el Davos, para el G20, para los fondos de inversión de Silicon Valley. Y funcionó. Durante años, el mundo habló de The Line, mientras Arabia Saudí seguía vendiendo petróleo sin parar. El truco era perfecto: anunciar el futuro para justificar el presente. Ahora, el truco se acabó. El dinero se terminó. Los inversores se fueron. Los ingenieros dijeron que era imposible. Y Arabia Saudí tiene que mirar a la cara la realidad que siempre intentó ocultar. Entonces, ¿qué queda de The Line en 2026? Quedan kilómetros de excavaciones en el desierto de Tabuk. Quedan miles de trabajadores que construyeron los cimientos de algo que no existirá. Queda infraestructura de cables y energía que costó miles de millones. Y queda una lección que el mundo debería aprender. Los megaproyectos más ambiciosos de la historia no fracasan por falta de dinero. Fracasan porque alguien, en algún momento, decidió que el espectáculo era más importante que la realidad. Pero ojo, porque esto no significa que Neom haya muerto del todo. Arabia Saudí sigue construyendo en la región. El estadio para el Mundial de 2034 sigue en pie. Oxagon, la fábrica flotante, avanza. Y Sindala, la isla de lujo, sigue en proyecto. The Line murió, pero Neom vive. En una versión más pequeña, más real, más discreta, sin los renders brillantes, sin las promesas de ciencia ficción. Arabia Saudí gastó miles de millones para convencer al mundo de que el futuro llegaba, y en parte lo consiguió. Pero el futuro de verdad no se anuncia en conferencias de prensa, se construye, en silencio, con ingeniería real. The Line nos enseñó algo que vale más que $500 mil millones. El espectáculo no es el progreso. Si este video te abrió los ojos sobre lo que está pasando realmente en el mundo, dale like y suscríbete ahora. Seguimos investigando lo que nadie te cuenta.